Muy buenas, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo cambiamos una escobilla de un limpio parabrisas, sobre todo en el clase A, en el clase B, en el C, incluso para casi toda la gama, que es más o menos parecido. Y vamos a probar con ese clase A. La escobilla la tenemos aquí. Para cambiar no es simplemente tirar de ella, porque vamos a dañar la parte de la capota. Como podéis ver, aquí está chocando. Entonces, aquí viene el truquito. Podíamos tirar de esto, pero podíamos dañar el mecanismo que está dentro. Entonces, no es también la mejor forma de hacer. Ahora os enseño el truquito. Bueno, conectamos el encendido hasta que nos sale toda la instrumentación. Lo desconectamos y mantenemos este botón donde echaríamos agua, normalmente en el limpiaparabrisas, pulsado durante unos segundos. Y ya lo soltamos. Bueno, lo vamos a repetir. Levantamos la escobilla, empujamos la parte de abajo en esta posición y simplemente tiramos de la parte de esta de arriba y ya sale. Cuando lo queremos colocar, lo mismo, lo tenemos que dejar en la misma posición y empujamos la parte de arriba. Si hacemos mucha fuerza abajo, muchas veces nos puede pasar que no lo podíamos quitar, ¿vale? Tampoco tenemos que hacer muy brutos con la escobilla. ¿Vale? Y esto estaría más o menos. Para colocar en la posición esta y lo cerramos. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de like y te agradecería mucho si te suscribes a mi canal, así no te vas a perder ningún vídeo.